Y si te dijera que tu cuerpo no se equivoca al enfermar, que cada síntoma tiene un sentido biológico profundo que tiene origen en tu historia evolutiva. En el vídeo de hoy vas a ver una perspectiva diferente de la enfermedad. Y explicaremos cómo se forman las capas embrionarias, que son las capas que van a dar origen a nuestros órganos, desde que estamos en el vientre de mamá. Y vamos a ver cómo cada una de estas capas está asociada a una fase evolutiva de todas las especies, incluyendo la del ser humano. Y además entenderás el propósito de cada una de estas capas y su estrecha relación con las enfermedades. Para ello he dividido el vídeo en 4 partes. La primera en la que veremos qué son las capas embrionarias y daremos una explicación general. Una segunda parte en la que hablaremos sobre el origen de estas capas embrionarias según las fases evolutivas de las especies y del ser humano. El tercer punto en donde veremos el conflicto emocional que está asociado a cada una de estas capas y fases evolutivas y además su papel en la enfermedad. Y por último, en el cuarto punto haremos una reflexión final sobre todo lo que vamos a ver en este vídeo. Así que vamos con el primer punto. ¿Qué son las capas embrionarias? Para entender por qué enfermamos y qué nos quiere decir nuestro cuerpo con cada síntoma que tenemos que irnos al origen, a cuando estábamos en el vientre materno y tan apenas éramos embriones. Durante los primeros días de vida intrauterina, nuestras células son completamente idénticas. Sin embargo, a partir del octavo día aproximadamente, nuestras células se empiezan a especializar formando una especie de capas, que son las capas embrionarias. Estas capas embrionarias en el futuro se van a ir desarrollando y formando lo que hoy son nuestros órganos vitales. Estas capas están en contacto una de otra, sin embargo, a partir de la tercera semana, cada una empieza a desarrollarse de manera independiente. Estas capas no solo forman nuestros órganos, sino que también tienen una huella profunda en nuestra evolución como especie y también en la manera de vivir emocionalmente la vida y luego entenderás por qué. Bien, y seguramente te preguntes por qué es relevante esto de las capas embrionarias con el tema de las enfermedades. Y lo primero que quiero que entiendas y comprendas es que desde esta perspectiva la enfermedad no se da al azar. Es decir, todo tiene un propósito en esta vida y la enfermedad también tiene un propósito en esta vida. Hay una frase del doctor Deepak Chopra que me encanta que dice, si expandes tu conciencia, lo aparentemente aleatorio encaja en un propósito mayor. Y la finalidad con este vídeo es comprender y darle ese sentido que estamos buscando para cambiar nuestra perspectiva sobre la enfermedad. Entonces, el esquema general que vamos a ver es que el órgano que se enferma tiene que ver con la capa embrionaria de la que proviene y esta capa embrionaria está asociada a un conflicto emocional muy específico. Es decir, no es lo mismo una enfermedad en la piel que una enfermedad en los huesos, por ejemplo, porque cada una proviene de una capa embrionaria diferente y esa capa embrionaria está asociada a un conflicto emocional diferente. Entonces, cuando entendemos esto, podemos empezar a ver que el cuerpo no se enferma al azar, sino que presenta adaptaciones al ambiente al que se enfrenta con la finalidad de sobrevivir. Y ahora sí vamos a ver cada capa y cómo se relaciona cada una con una fase evolutiva desde la más básica que es sobrevivir hasta la más moderna que es la de comunicarnos. Para indagar en el punto 2 vamos a mencionar las 4 fases evolutivas de todas las especies y que están estrechamente relacionadas con la forma que adopta el embrión en el vientre de mamá. A cada una de estas fases evolutivas vamos a asociar una capa embrionaria y para hacerlo más entretenido vamos a imaginar que somos la vida misma. Entonces, imaginemos que somos la vida misma y tenemos que empezar desde cero. ¿Qué será lo primero que nos va a preocupar? Bien, lo primero que necesitamos es sobrevivir. Estamos en un entorno salvaje, en un entorno desconocido y la prioridad es respirar, alimentarnos, eliminar los desechos y reproducirnos. Es decir, funciones básicas y arcaicas que nos van a permitir sobrevivir. Entonces nace la primera capa embrionaria, el endodermo, que va a dar origen a los órganos que van a cumplir con las funciones que necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, el aparato respiratorio con la tráquea, los pulmones, los bronquios, o el aparato digestivo para alimentarnos, la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, órganos para eliminar desechos, recto, ano, riñón y el aparato reproductor que son las gónadas tanto femeninas como masculinas para reproducirnos. Vamos a seguir con el viaje. Una vez que ya estamos preparados para sobrevivir, empezamos a tener otros riesgos, la vida se vuelve más compleja y empezamos a tener otra necesidad.
que es la de protegernos. Y es entonces cuando nace la segunda capa embrionaria, el mesodermo antiguo, que va a dar origen a los órganos que van a cumplir la función de proteger. Estos órganos son, por ejemplo, las meninges, que protegen el cerebro y la médula espinal, la pleura, que protege los pulmones, el peritoneo, que protege los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, el pericardio, que protege el corazón. Como puedes ver, todos cumplen con la función de proteger. Seguimos con el viaje. Más adelante la evolución da un paso gigante y aparece el movimiento. Entonces ya no solo tenemos que sobrevivir y protegernos, sino que ahora tenemos que desplazarnos. ¿Para qué? Para huir, para cazar, para correr, etcétera. Y es aquí donde entra en juego la tercera capa embrionaria, el mesodermo nuevo, que va a dar origen a los órganos que nos van a ayudar a desplazarnos. Estos órganos forman parte del sistema musculoesquelético compuesto por músculos, huesos, articulaciones, tendones, etcétera. Y ya por último llega el gran paso de la evolución en el que los seres humanos ya no solo sobrevivimos, nos protegemos y nos desplazamos, sino que nace una necesidad de querer comunicarnos, para conectarnos, hacer comunidad, mirarnos, hablar, sentirnos, etc. Y es entonces cuando entra en juego la última capa embrionaria, que es el ectodermo, la capa más joven relacionada con los órganos como la piel o el sistema nervioso, que son los órganos que nos van a ayudar a comunicarnos. Bien, una vez que conocemos las fases evolutivas, las capas embrionarias asociadas a cada fase y los órganos que van a dar cada capa, ya podemos pasar al siguiente punto en el que vamos a indagar en los conflictos emocionales asociados a cada capa embrionaria y por lo tanto a cada fase evolutiva. Y para desarrollar este punto vamos a ver distintos casos clínicos para entenderlo mejor. Vamos con el primer caso clínico. Juan es un hombre de 52 años que hace 3 meses lo despidieron de su trabajo en el que llevaba más de 20 años trabajando. Desde entonces vive con mucha angustia y un profundo miedo a no poder mantener a su familia. Este evento, que no se esperaba para nada, lo dejó unos días paralizado, es decir, en shock emocional. A partir de este evento, Juan empieza con una sintomatología muy concreta, que es náuseas y vómitos, una sensación de llenura y plenitud precoz y una pérdida de peso con una causa inespecífica. Entonces acude al hospital donde le realizan las pruebas correspondientes y le detectan un cáncer de estómago. Entonces vamos a analizar cuál es el conflicto de Juan. Juan vive un conflicto de supervivencia porque siente que no va a poder mantener a su familia, por lo tanto, en términos biológicos, eso quiere decir que hay un peligro de muerte de su clan, que es su familia. Pero aquí hay un matiz que hay que especificar, y es que este conflicto viene a raíz de un despido en el trabajo, que para Juan este despido es un hecho indigerible. Es decir, él refiere que eso que no se esperaba para nada no lo puede digerir y que por eso se ha mantenido paralizado durante tanto tiempo. Y puede tener pensamientos como: ¿cómo me ha podido pasar esto a mí? ¿Cómo me ha podido hacer esto mi jefe? ¿Por qué a mí? Etcétera. Entonces, ante este evento traumático para Juan, que es un hecho indigerible con un conflicto de supervivencia detrás, el cerebro va a interpretar un peligro y va a buscar una solución. Y la solución más inteligente para el cerebro es somatizar. ¿En dónde? En el estómago. ¿Por qué en el estómago? Porque el estómago es el órgano encargado de aceptar y digerir no solo alimentos y cosas materiales, sino que también situaciones emocionales, como podemos ver el ejemplo del despido. Entonces, como Juan no podía digerir esta situación, el cerebro manda a proliferar células en el estómago. ¿Para qué? Para que haya más capacidad de digestión, para que Juan pueda digerir esa situación. ¿Y por qué el cerebro manda esta orden? Porque el cerebro no discrimina entre lo real y lo ficticio. Entonces, si Juan percibe que hay algo que no se puede digerir, aunque sea una situación que es algo que no es material, sino que es algo más subjetivo, para el cerebro no, para el cerebro es real. Por lo tanto, necesita más células para digerir. Entonces, en líneas generales, los conflictos de supervivencia están asociados con la primera capa, el endodermo, y los órganos que van a somatizar son los órganos que van a cumplir con las funciones que nos hacen sobrevivir, como los pulmones, la de respirar, como el aparato digestivo, la de alimentarnos, como las gónadas para reproducirnos. Vamos con el segundo ejemplo asociado a la segunda capa, que es el mesodermo antiguo. Elena es una mujer de 45 años que tuvo una relación anterior muy abusiva
en donde sentía que su casa, su cuerpo y su intimidad estaban siendo agredidas o atacadas. Por lo tanto, esto le desencadenaba un profundo sentimiento de desprotección. Y es que en términos biológicos, estar desprotegido es igual a peligro de muerte. Por ejemplo, en la naturaleza podemos ver como cualquier animal o cualquier especie que está desprotegida, ya sea de su familia o de su manada o de sus padres, se encuentra en un peligro de muerte porque es presa fácil. Elena hoy día se queda con toda esta información que vivió en esa relación abusiva, esa información se queda grabada en su subconsciente y hoy día cualquier situación que le recuerde a esos hechos que vivió le van a llevar a un sobreestrés. Es decir, es como si estuviese en un estrés crónico constante por una información que tiene almacenada en su subconsciente. Y este estrés es muy específico porque, si podemos ver, hay un sentimiento de desprotección. Entonces, Elena va al médico, le hacen unas pruebas y le encuentran un mesotelioma pleural, es decir, un cáncer en la pleura. Así que, analizando el conflicto, vemos como hay un conflicto de desprotección vivido con mucho estrés, para el cual el cerebro ha buscado una solución, que es somatizar, en este caso en la pleura, aumentando o proliferando las células con la finalidad de aumentar la capacidad de protección o agrandar esa armadura, que en este caso es la pleura. Y ahora, un dato muy importante es preguntarnos por qué la pleura y no el peritoneo o el pericardio. Bien, pues hay que entender que los pulmones simbológicamente representan la vida, porque son los que nos dan el aire. Y la cavidad torácica simbológicamente representan el territorio. Y como podemos ver, el estrés que vivía Elena en este caso era en su casa, con su cuerpo y su intimidad, es decir, en su territorio y su propia vida. Con lo cual, el cerebro interpreta que la mejor solución es protegerse a través de la pleura, aumentando las células de la pleura, ya que la pleura es la encargada de cumplir con la función de proteger esa parte de los pulmones y la cavidad torácica. Entonces, este es un ejemplo de un conflicto de protección en el que hay un sentimiento de agresión, de ataque o de manchado, y que está relacionado con la segunda capa, que es el mesodermo antiguo, que es el que va a dar origen a los órganos relacionados con la protección, la pleura, el peritoneo, las meninges, el pericardio, etc. Vamos con un ejemplo asociado a la tercera capa, que es el mesodermo nuevo. Marta es una mujer de 35 años que es fisioterapeuta y madre de 2 niños pequeños. Y tras el segundo embarazo, Marta empieza a presentar una clínica de dolor en las piernas y debilidad muscular en ambas piernas. Marta expresa que tiene tanto dolor en las piernas y siente tanta debilidad que es como que a veces no puede ni caminar. Entonces Marta acude a la consulta online, en donde empezamos a indagar en sus conflictos emocionales. Y cuando le pregunto sobre cómo ha cambiado su vida tras el segundo embarazo y cómo ha podido compatibilizarlo con el trabajo, se derrumba y llorando me dice que no se siente útil, que se siente que es una mala madre y que además se siente que es una mala profesional y no se ve capacitada para continuar avanzando de esa manera. Y los pensamientos que le vienen son el de no puedo avanzar, no soy suficiente. Bien, como podemos ver en este caso, Marta está viviendo un conflicto de desvalorización y desplazamiento, en el que ella siente que no es buena madre y además siente que no puede seguir avanzando en la vida. Entonces, este conflicto que Marta vive como un sobreestrés muy grande, el cerebro lo interpreta, analiza y busca una solución. En este caso la información es muy clara. ¿Por qué? Porque el conflicto o lo que está percibiendo Marta es que no puede avanzar o no se siente capacitada para avanzar, es decir, movimiento. Y por otro lado vive una desvalorización porque no se siente suficiente, no siente que sea una buena madre y una buena profesional. Por lo tanto, el cerebro, de manera muy inteligente, va a ir a los órganos que nos van a ayudar a avanzar o a caminar o movernos, que son las piernas. Entonces se encuentra la solución a través de ese dolor y esa debilidad muscular en las piernas que le impiden avanzar. ¿Por qué? Porque para el cerebro, según lo que está percibiendo Marta, avanzar es peligroso. Entonces, si yo consigo que Marta no siga avanzando, eso va a reducir el estrés. Como hemos dicho antes, el cerebro no discrimina entre lo real y lo ficticio y se rige por términos simbológicos. Por lo tanto, quizás no es una solución literal para su conflicto, pero sí hay una oportunidad, si observamos el síntoma,
de que Marta pueda observar su conflicto y resolverlo conscientemente. Entonces, en líneas generales, los conflictos de desplazamiento están asociados con la tercera capa, que es el mesodermo nuevo, que van a dar origen a los órganos que nos van a ayudar a cumplir la función de desplazarnos y movernos, que son el aparato musculoesquelético: músculos, huesos, tendones, articulaciones, ligamentos, etc. Y vamos con el cuarto y último ejemplo, caso clínico relacionado con la cuarta capa, que es el ectodermo. Leo es un niño de 8 años que vivió el divorcio de sus padres repentinamente. A raíz de este divorcio empezó con una clínica de dermatitis en ambos brazos. Entonces, el conflicto que está viviendo Leo es un conflicto de separación, es decir, hay un sentimiento inconsciente que dice: extraño los abrazos de papá, porque en este caso el divorcio hizo que su padre se separara y estuviese menos tiempo con él. Por lo tanto, ese sentimiento o ese anhelo es el que está en el inconsciente de Leo, el de extraño los abrazos de papá, extraño ese contacto que tenía antes con papá. Así que este conflicto de separación va a generar un sobreestrés en Leo, y este sobreestrés lo va a interpretar el cerebro, que inteligentemente va a solucionarlo somatizando a través de la piel, que es el órgano de contacto por excelencia. Entonces, el cerebro, de manera muy inteligente, va a somatizar a través de la piel. ¿Por qué la piel? Porque la piel es un órgano importante de contacto. ¿Y por qué en los brazos? Porque los brazos son los que utilizamos para abrazar. Por lo tanto, Leo, que echaba de menos los abrazos de su padre, utilizaba los brazos para estar en contacto con su padre. Así que el cerebro lo que va a hacer es crear ulceraciones en la piel para que, con la finalidad de que Leo tenga más sensibilidad para sentir a su padre. Entonces, en líneas generales, los conflictos de comunicación, que pueden ser de comunicación verbal, de contacto, cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, están asociados con los órganos que son originados desde la capa del ectodermo, como son los de la piel, el sistema nervioso, etc. Tras ver estos ejemplos, quizás te hagas la pregunta de si la enfermedad es un error. Y mi reflexión final es que desde este punto de vista, la enfermedad no es un error, no es nuestra enemiga y no es un castigo que nos ha tocado al azar. Desde esta mirada, la enfermedad es una respuesta inteligente que busca adaptarse a una situación específica que nosotros vivimos como un conflicto. Y como hemos dicho al principio del vídeo, todo en esta vida tiene un sentido. Cada órgano tiene un sentido, cada tejido tiene un sentido, cada enfermedad tiene un sentido. Y nuestro cuerpo, que es sabio, constantemente quiere comunicarse con nosotros, en este caso a través de los síntomas o la enfermedad. Y cuando expandimos la conciencia y entendemos esto, es entonces cuando podemos decidir el ver a nuestro cuerpo como un vehículo o una herramienta que nos puede ayudar a resolver nuestros conflictos y vivir una vida más plena, que es la que nos merecemos. Así que con cualquier enfermedad o síntoma que estés teniendo, no solo te preguntes qué me pasa o por qué a mí, sino que sal de ese papel de víctima y hazte otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué es aquello que mi cuerpo me quiere decir? ¿Qué es aquello que no quiero expresar verbalmente y mi cuerpo lo está manifestando? ¿Qué es aquello que no quiero comunicar, que lo estoy viviendo en soledad? Son preguntas que van a despertar algo en ti y te van a ayudar a llevar a cabo un aprendizaje que la vida quiere que tengas. Entonces, sanar no se convierte solo en eliminar un síntoma, sino que va mucho más allá. Se convierte en comprender, escuchar el síntoma, integrarlo y trascender a través de este síntoma. Y es que detrás de cada enfermedad hay una historia, una emoción y una necesidad que pide ser vista. Así que la próxima vez que tu cuerpo hable, no lo silencies, sino que escúchalo. Y me despido con esta frase que dice: el cuerpo grita lo que la mente calla. Soy Pablo Ballesteros, médico experto en neurociencia y psicosomática, y te ayudo a encontrar la emoción que hay detrás de tu enfermedad. Si quieres conocer más sobre la relación entre el cerebro, mente y cuerpo, sígueme.